Buenos días. Doy inicio al análisis grupal de los sistemas políticos desarrollado en el marco de la materia Políticas Aplicadas de la licenciatura en Gestión Aeroportuaria de la Universidad Provincial de Ceuta. Este trabajo ha sido realizado en grupo. Los integrantes del grupo son Tatiana Nizagua, Evelyn Luna, Karina Penayo, Joana Stegman y quien les habla, Astrid Marchuet. En esta oportunidad hemos desarrollado los siguientes contenidos. En principio vamos a dar una introducción al tema, luego abordaremos el concepto del sistema político, sus características y sus elementos. Luego desarrollaremos los principales sistemas políticos, estamos hablando de democracias, monarquías, repúblicas, sistemas totalitarios, sistemas autoritarios, y aplicaremos estos conceptos en distintos momentos históricos de la República Argentina. Luego abordaremos los criterios para el análisis de los sistemas políticos y hacia el final desarrollaremos una reflexión grupal sobre el tema estudiado. Queremos aclarar en este caso que nos hemos basado en un video en el cual el licenciado Espinosa explica todo el concepto del sistema político y su funcionamiento. También, siguiendo este video, hemos realizado la búsqueda de bibliografía de autores como Gabriel Almond o David Easton para conocer sus abordajes sobre el sistema político, y también hemos utilizado de base toda la bibliografía que conocimos en la materia políticas aplicadas. Ya entrando en una introducción, como mencionábamos, abordaremos el sistema político en su totalidad a partir del video que pudimos observar sobre el licenciado Espinosa explicando todo este sistema. El licenciado Espinosa nombra varios autores y varios conceptos. Nos focalizaremos en uno de ellos, que es David Easton. David Easton es un politólogo canadiense que nació en el año 1917 y falleció en el 2014. Este politólogo realmente va a revolucionar el área porque toma dos teorías, o una teoría y un paradigma, para explicar el sistema político. Easton lo que quería saber, o lo que quería conocer o poder explicar, es lo que ocurre, cómo interactúan los distintos elementos del sistema y por qué determinados sistemas políticos terminan como terminan y cómo se garantiza la supervivencia de esos sistemas. Entonces, para entender nuestro análisis, primero tenemos que entender que Easton tomó el paradigma conductista y la teoría de los sistemas. Cuando hablamos de la teoría de los sistemas, estamos hablando de una serie de elementos que interactúan y se relacionan entre sí, generando procesos, ¿no? Vamos a tener elementos de entrada, procesos, elementos de salida, procesos de retroalimentación en el sistema, y también tenemos que saber que ese sistema como tal está inmerso en un contexto, al que denominamos ambiente. Por otra parte, Easton también adhería al paradigma conductista, este paradigma más relacionado a la psicología. Lo que explica es que existen acciones y respuestas, ¿no? Es un sistema donde a determinadas acciones le corresponden determinadas respuestas. Entonces, ante un estímulo, se recibe un estímulo, en la caja negra, que en este caso sería la psiquis de las personas, ocurren procesos que no se pueden ver y hacia el final existen esas respuestas. Pero tanto los ingresos como los egresos son observables, y esto es importante porque Easton desarrolla un sistema político que es observable. Entonces, al ser observable, nos permite poder analizarlo, poder entender su funcionamiento, y más adelante vamos a ver con discípulos de Easton, como por ejemplo Almond, que ellos, al poder observarlo, pueden compararlo también con otros sistemas políticos. Entonces, Easton nos va a traer este sistema político en el cual tenemos un montón de elementos, distintos elementos, que interactúan entre sí de forma dinámica. El sistema político siempre va a estar cambiando, es dinámico, no es estático, siempre va a haber
acciones tanto del ambiente como de los ingresos, de los egresos del sistema, de los procesos de retroalimentación. Todos los actores involucrados van a ofrecer este dinamismo y en consecuencia se va a poder observar cómo funciona el sistema y qué es lo que garantiza que ese sistema pueda sobrevivir, pueda continuar. Entonces, Easton pensó en cómo se desarrolla la organización y la distribución del poder. Es decir, tomando la teoría conductista, es esa caja negra, que sería pura y exclusivamente el centro del sistema político, cómo distribuye el poder, cómo lo organiza, qué es lo que pasa ahí, cómo se dan los procesos para tener las respuestas, es decir, los outputs de salida. Entonces, ya abordando lo que es el enfoque de Easton, tenemos el sistema presentado como tal, tenemos insumos, o sea, son los inputs, son las entradas al sistema. Entre medio vamos a tener la famosa caja negra, que es el sistema político donde se desarrollan una serie de procesos. La conclusión de esos procesos van a ser los productos o los outputs y se van a dar procesos también de retroalimentación, es decir, de verificación de la efectividad de esos productos. Y vamos a tener que tener en cuenta que todo este sistema está inmerso en un ambiente. Podemos tomarlo interno, es decir, el ambiente del propio sistema, o también podemos considerar el ambiente externo, es decir, qué pasa con los agentes que están por fuera de ese sistema. Tenemos que entender también que la sociedad deposita en este sistema toda la legitimidad. ¿Por qué? Porque en este sistema van a actuar los representantes de la sociedad, quienes acceden por distintos medios a ese poder, pero en cierto punto todos estos medios están legitimados por la propia sociedad. Entonces, el sistema político se va a encargar de realizar una asignación autoritaria de valores, es decir, distribuir recursos en función de esos inputs o demandas. Ahora, tomando los inputs, podemos decir, son los insumos, es con lo que inicia el sistema. Podemos decir que se dividen en dos grandes categorías, ¿no? Tenemos demandas y apoyo. Por el lado de los apoyos, es todo lo que beneficia, son todos aspectos positivos al sistema político. Por ejemplo, apoyos con votos, eh, marchas de apoyo al gobierno, puede ser un ejemplo. Y luego en las demandas tenemos todas esas necesidades no resueltas, todos aspectos que contribuyen a ser problemas, ¿sí? Demandas de la sociedad. La sociedad puede presentar sus demandas de distintas formas, hay varios canales. Están los canales formales, donde por caso se puede presentar un proyecto de ley por algún problema, o si no, los canales más informales, que son por ahí protestas, distintos episodios, como paros, por ejemplo. Son distintas formas de presentar las demandas. Y aquí es muy interesante en la parte de demandas tomar el concepto de Oslak cuando nos habla de los actores situados estratégicamente. Entonces, depende de qué tan estratégico sea ese actor y de dónde se encuentra en ese momento, cómo van a llegar las demandas al sistema político y cuáles de esas demandas van a ser escuchadas o no. Porque como dice Oslak, el sistema puede actuar tanto por acción, es decir, por hacer algo, como por omisión. A continuación, daré el paso a mi compañera, Tatiana. Primero que nada, buen día. Mi nombre es Tatiana Nizawa y voy a dar continuación al análisis del sistema político. Como venía mencionando mi compañera acerca del concepto de inputs o entradas al sistema, podemos decir que son aquellas aspiraciones, deseos o sentimientos que tiene la sociedad y que son traducidos en demandas o apoyos, y a partir de los cuales comienza este proceso de interacción entre los componentes y de intercambio de información en el sistema. Con respecto a los actores involucrados, tenemos a los partidos políticos, a los grupos de interés, sindicatos y también el papel de los medios de comunicación y de las ONG.
Los mismos se van a encargar, entre otras cosas, de filtrar las demandas que ingresan al sistema, ya que el exceso de las mismas puede generar un colapso en el sistema. Por eso es importante la debida filtración de la información. Siguiendo con el proceso de interacción, los inputs serán procesados, analizados y luego transformados en decisiones políticas o en lo que se define como outputs, que son estas respuestas que brinda el sistema y que pueden expresarse en leyes, normas, programas, políticas, entre otros. Otro componente que forma parte del sistema es la retroalimentación, que es este proceso en el cual el sistema recibe la información pertinente a la percepción de los outputs por parte de la sociedad, es decir, la reacción social a las decisiones políticas. A partir de esta información, las autoridades además pueden corregir o reforzar los outputs. Como vemos en la gráfica, contamos con otro factor importante, que es el medio ambiente, que involucra todo aquello que rodea e influye al sistema, brindando el contexto a partir del cual el sistema va a funcionar. Siguiendo con la teoría de Easton, el ambiente tiene dos partes. La primera, intrasocial, que hace referencia a aquellos factores que no son políticos, pero que conforman a la sociedad, como creencias, valores, comportamientos sociales, que van a generar presión en el sistema político. Y la otra parte, extrasocial, hace referencia a factores que se encuentran fuera de la sociedad, como conflictos internacionales, organismos multilaterales, mercados globales, que también van a influir en el sistema, ya sea generando oportunidades o desencadenando crisis internas. Resumiendo un poco estos conceptos, entendemos que el ambiente afecta al sistema de forma positiva o negativa a través de tensiones o perturbaciones, por lo que el sistema debe adaptarse y responder adecuadamente para determinar su permanencia y no entrar en crisis. Como bien explicó mi compañero en la primera parte de la presentación, el sistema político está conformado por varios elementos que interactúan entre sí. Estos son el gobierno, el poder legislativo, la opinión pública, el sistema electoral y sistema de partidos. Según Easton, estos elementos, que como hemos dicho interactúan entre sí, a su vez deben adaptarse y transformarse constantemente según las condiciones de su entorno. Siguiendo con el análisis, tenemos al autor Almon Gabriel, quien es un politólogo que coincide cierta parte con lo propuesto por Easton y lo continúa. Se enfoca en el valor funcional del sistema y determina las principales funciones que realiza, como articular intereses o demandas, combinarlas en propuestas políticas, convertir las propuestas en normas, aplicar las normas a casos particulares y transmitir información hacia adentro y hacia afuera del sistema. El autor, además de centrarse en las estructuras y sus funciones, también remarca la importancia de la cultura política y la incluye en lo que son los componentes claves en el sistema, según Almond, junto a otros como la cultura cívica, la estabilidad y la calidad de la democracia, los partidos políticos, entre otros. Como para concluir un poco con lo propuesto por Almond, podemos destacar que gracias a sus teorías es posible diferenciar cada estructura con su función en vistas a su estudio y posterior comparación con otras, y también que su enfoque funcional estructural nos permite conocer la dinámica del sistema para determinar criterios de análisis. A continuación le doy la palabra a mi compañera. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Luna Evelyn y voy a estar hablando de los principales sistemas políticos. En este caso voy a mencionar a los sistemas políticos democráticos, autoritarios, monarquías, oligarquías, totalitarios y república, y para finalizar hablar del concepto de poliarquía. Bien, empezando lo que es el concepto de democracia, es cuando el poder lo rige el pueblo
existe lo que es la democracia directa, representativa e imperfecta. Lo que es el directo es cuando no hay intermediarios y se da un autogobierno, es decir, los ciudadanos votan directamente alguna cuestión, como alguna ley, sin que esté en el medio alguna institución pública. Después, lo que es la representativa es cuando los ciudadanos, a través del voto, expresan o eligen sus representantes, quienes lo van a gobernar en un futuro, como sucede en Argentina. Y el imperfecto es cuando hay fallas en la libertad de expresión, desigualdad y represión de la oposición. Países de ejemplo podemos dar como lo que es Argentina, Brasil o Chile. Después tenemos lo que es los autoritarios, que es cuando el poder se concentra en una persona en un grupo o en un grupo. Ellos suelen limitar los derechos y la participación ciudadana. Suelen apoyarse en lo que es el miedo, la represión y en la manipulación institucional. Y en países ejemplos se pueden llegar a dar como es Rusia o Corea del Norte. Además también se puede moldear en forma de lo que es dictadura, como en Argentina las dictaduras militares. Después tenemos las monarquías, que es cuando el poder es hereditario. El rey es legitimado por linaje. En este caso el poder es transferido a través de generación en generación, a través o por familia o por dinastía o por elección divina, que es cuando el poder se lo brinda un dios o una fuerza superior. Estos poderes se pueden separar en lo que es el absoluto, el constitucional y el parlamentario. El absoluto es cuando el poder no tiene límites. El constitucional es cuando está restringido por una constitución. Y el parlamentario es cuando simplemente el monarca cumple un rol simbólico y el parlamento es quien gobierna. En este caso se puede tomar como ejemplo a lo que es Inglaterra o España. Después seguimos con las oligarquías, que es cuando el poder se concentra en un grupo reducido, perteneciente a una élite social o económica. Estos buscan mantener los privilegios ante el control político e institucional. Se puede tomar como ejemplo lo que es lo que sucedió en el derrocamiento de Irigoyen en 1930, cuando un grupo conservador llamado oligarquía terrateniente agroexportadora derrocó al gobierno de Irigoyen, ya que las reformas planteadas afectarían los intereses sociales y económicos de este grupo. Después tenemos los totalitarios, los regímenes totalitarios, que hace referencia a cuando el poder tiene un control absoluto. El poder está concentrado y lo tiene totalmente lo que es el Estado, y también se tiene una ideología única. Es un partido dominante, censura, propaganda, y cuenta con un fuerte nacionalismo. También busca moldear el pensamiento y el comportamiento de la sociedad, de las personas, y se puede dar un ejemplo como lo que fue el régimen de Benito Mussolini en Italia en 1922 y 1943. Después tenemos lo que son las repúblicas, para ir finalizando, que es cuando el poder está en manos del pueblo, es decir, el poder político y la jefatura de Estado son ejercidos por los representantes elegidos por el pueblo. La república cuenta con 3 principios, que es la soberanía popular, que es cuando el poder es proveniente mismo, como dijimos, del pueblo. Después está la separación de poderes, que es
cuando se separa el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y está el imperio de leyes, que es cuando se está sometido a una constitución y a sus leyes. Y además también existen las formas de república, que son las presidencialistas, semipresidencialistas y parlamentaristas, que esto lo va a desarrollar mi compañera más adelante. Y por último, para ir finalizando, el concepto de poliarquía es cuando, este concepto fue desarrollado por el politólogo Robert Dahl, generando o buscando, haciendo diferencias entre las democracias reales y puras. También el concepto de poliarquía hace referencia a una democracia pura y moderna. Esto es cuando el poder estaría concentrado en varios grupos o actores, no simplemente en un grupo o en varios grupos, y también debe cumplir con condiciones como libertad de asociación, libertad de expresión, el voto libre e imparcial, y sus instituciones públicas deben promover el voto popular. Se puede dar ejemplo como Inglaterra o Estados Unidos, que cumple o tiene los ítems de elecciones libres, pluralismo político, entre otras características. Y ahora mi compañera va a seguir hablando, va a añadir estos conceptos que hablé en momentos históricos argentinos. Buenos días, soy Penayo Karina. Para continuar vamos a hablar sobre nuestra historia política, que va desde 1950 hasta la actualidad, que muestra un sistema político en tensión constante entre tres modelos: sistemas oligárquicos, regímenes autoritarios o militares, experiencias democráticas muchas veces frágiles. Podríamos dividir nuestra historia en diferentes ejes. En primera instancia tenemos la construcción de la democracia y el rol del voto. Desde 1912, con la ley Sáenz-Peña, existe el voto, aunque inicialmente solo masculino y solo los más pudientes. En 1947 se sanciona el voto femenino, ampliando la participación ciudadana. Con esto las clases medias y populares comienzan a tener peso político y se debilita el poder oligárquico tradicional. Peronismo y reacción oligárquica. La llegada del peronismo incorpora definitivamente a las clases populares a la política y establece derechos sociales. Pero esto genera fuertes conflictos con sectores del poder, provocando varios golpes de Estado. Ciclo de golpes de Estado desde 1930 hasta 1980. Argentina vivió 6 golpes militares, con características comunes: suspensión de elecciones y proscripción de partidos, violencia estatal y terrorismo de Estado, censura y persecución, ruptura del orden constitucional. El golpe de 1955 prohíbe el peronismo y desarma el estado de bienestar. En los años 60, la debilidad de los gobiernos civiles y la presión de grupos económicos y militares mantiene la inestabilidad. La dictadura de Onganía en 1966 profundiza la censura y genera resistencia social como el cordobazo. La última dictadura, desde 1976 hasta 1983, fue la más violenta y contó con el apoyo de sectores económicos, medios y parte de la Iglesia. Impuso una ingeniería social basada en la represión y violencias sistemáticas de derechos humanos. Recuperación democrática y derechos humanos. En 1983 vuelve la democracia. Se reconstruyen instituciones y se inician los juicios por crímenes de lesa humanidad, aunque con dificultad y levantamientos militares que derivaron en leyes como punto final y obediencia debida para preservar la estabilidad democrática. Los años 90 y la crisis del 2001.
El peronismo impulsa la reforma del Estado y un modelo neoliberal que da estabilidad momentánea, pero se derrumba a fines de los 90. La crisis del 2001 rompe la confianza en los partidos, pero la democracia se mantiene. Del kirchnerismo a la actualidad. El kirchnerismo desde el 2003 restablece la intervención estatal, pone el foco en derechos humanos y economía interna. Luego se alternan gobiernos de signos muy diferentes. 2015, triunfo del PRO, con cambio de modelo. 2019, regreso del kirchnerismo. 2023, ascenso de un gobierno libertario. Esta alternativa constante refleja una fuerte volatilidad política y social, aunque siempre dentro del marco democrático. Todo esto lo podemos relacionar con los aportes que hace Easton sobre el sistema político dinámico, donde la historia argentina confirma la idea de Easton. El sistema político es un proceso dinámico donde gobierno, partidos, opinión pública, instituciones y sociedad se influencian mutuamente. En Argentina, muchas veces los inputs, las demandas sociales, no generan outputs, las respuestas del gobierno, lo que produce descontento, pérdida de confianza y cambios políticos bruscos. Hola, buenos días a todos, me presento, yo soy Joana Stegman y continuando con la exposición vamos a pasar a hablar sobre los criterios que determina Spinoza para poder analizar los sistemas políticos. Para él el más importante es el gobierno, que también es un elemento central dentro del sistema descrito por Easton. El gobierno está vinculado con la autoridad, el ejercicio del poder, los partidos políticos y el rol que cumplen los medios de comunicación dentro de una sociedad. Para él, comprender cómo funciona el gobierno es clave para poder entender la dinámica completa del sistema político. Por otro lado, diferencia dos grandes formas de gobierno, que son por un lado el presidencialista y por el otro el parlamentario. Pero también nombra la existencia de una tercera forma, que es un híbrido entre ambos, y se va a llamar semipresidencialismo o semiparlamentarismo, dependiendo de cuál predomine más. En un sistema presidencialista, el presidente cumple dos funciones. Por un lado es jefe de gobierno y por el otro también es jefe de Estado. Es elegido de una manera directa mediante el voto popular. Su mandato tiene una duración fija y existe una separación clara entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El gabinete es elegido por el presidente y no depende del Congreso. Este diseño le otorga legitimidad al presidente, pero al mismo tiempo se incorporan mecanismos de control para poder evitar una concentración de poder. En cambio, en el sistema parlamentario, el poder ejecutivo surge del Parlamento. Es acá donde se elige al jefe de gobierno, que suele ser el primer ministro, y suele o va a poder gobernar mientras obtenga la mayoría del apoyo del Parlamento. Es decir, que la elección acá es de manera indirecta, donde la ciudadanía elige a los legisladores y estos son los que eligen al jefe de gobierno. A diferencia del presidencialismo, existe una fusión entre el poder ejecutivo y el legislativo. Y también puede haber una figura separada de jefe de Estado que no tiene funciones de gobierno. Además del gobierno, Spinoza señala que para poder analizar un sistema político no solo basta con estudiar las instituciones, sino que es fundamental incorporar criterios sociales, culturales e históricos que influyen directamente sobre la estabilidad del sistema. Por eso, además del gobierno, se debe de observar el poder legislativo, los sistemas electorales, los partidos políticos, los grupos de interés, la opinión pública
la historia de la propia sociedad y su cultura política. Todo esto lo podemos relacionar con los aportes de Easton y Almond, donde Easton propone entender al sistema político como un proceso que funciona mediante entradas y salidas, es decir, los inputs y outputs, que como bien vienen mencionando mis compañeras anteriormente, las entradas son las demandas, los reclamos, apoyos y las expectativas de la sociedad. Después tenemos al sistema político que las procesa, es decir, las selecciona, las prioriza y se decide qué hacer. Después tenemos las salidas, que son las políticas públicas, las leyes o incluso la falta de respuesta. Acá también podemos mencionar la caja negra, que es el funcionamiento interno del sistema. Es decir, cómo se toman las decisiones, cómo interactúan las distintas instituciones, qué grado de eficacia tienen, y todo este proceso genera un ciclo de retroalimentación, donde los efectos de las decisiones generan nuevas demandas o apoyos. La estabilidad del sistema depende en gran parte de que se pueda responder a las demandas sin colapsar y siempre manteniendo la legitimidad social. Después, en cuanto a Almond, él propone analizar no solo las instituciones, sino que también las funciones que cumplen. Las estructuras del sistema político son dinámicas, es decir, cambian a lo largo del tiempo, pueden especializarse o incluso reemplazar funciones que originalmente cumplían otras instituciones, y todo esto permite comparar distintos periodos históricos y observar distintas tendencias, avances y retrocesos. Volviendo a los distintos criterios, podemos distinguir el tipo de régimen político, que acá se diferencia entre democrático o autoritario. En un régimen democrático existe la división de poderes, las elecciones libres, el respeto por los derechos y la participación ciudadana. En un régimen autoritario, en cambio, predominan la restricción de libertades, la concentración del poder y la represión. El tipo de régimen condiciona el funcionamiento de todas las instituciones y de la dinámica política. Otro criterio importante que menciona Spinoza es la cultura política, que acá incluyen valores, actitudes y creencias que la sociedad tiene sobre la autoridad, la participación y el poder. Una cultura democrática fuerte favorece la estabilidad del sistema, mientras que una cultura política débil o conflictiva puede generar crisis y tensiones. Después, por último, tenemos el último criterio, que es la opinión pública, que hoy en día las redes sociales y los medios influyen enormemente en la agenda pública, que según la teoría de la agenda setting, los medios no manipulan la realidad, sino que la reflejan y la ordenan, influyendo así en qué temas ingresan en la agenda política. Sin embargo, también existe el riesgo de la desinformación, lo que plantea nuevos desafíos para la democracia. Todos estos criterios permiten comprender cómo se producen, cómo se transforman y cómo se mantienen las decisiones políticas dentro de una sociedad, y cómo se logra o no la estabilidad, la legitimidad y la capacidad de adaptación del sistema político. Bien, retomando lo que mencionamos en la introducción, como reflexión grupal, podemos considerar que el análisis del sistema político se debe de realizar desde un enfoque holístico, entendiendo que todos los elementos se encuentran en una interdependencia y en una constante interacción entre sí, y que cada uno de los elementos que fueron identificados tanto por Easton, Almond y otros autores ponen en manifiesto que este es un sistema realmente complejo, donde el conocimiento en cuanto a términos de estructura y funciones permiten que se pueda conocer la caja negra, que es donde ocurre la toma de decisiones, como mencionamos anteriormente, y que en este modelo de causa y efecto todos los inputs y outputs ponen al sistema en un constante desafío. Por otro lado,
de acuerdo al análisis histórico que realizamos anteriormente, debemos tener en cuenta que nuestro sistema político a lo largo de los años ha tenido muchísimas crisis y rupturas, donde quizás podemos resaltar, el cambio político que podemos resaltar es el que pasa de un enfoque más asociado al estado de bienestar hacia uno de estado libertario, donde las bases del sistema persiste, pero la forma de entenderlo cambió. El bienestar del sistema político es una tarea para todos, tanto para organizaciones, para la sociedad en sí, para el gobierno, para todos. Esto asegura el crecimiento de los valores democráticos y es importante que las personas vuelvan a creer en los valores y que el sistema realmente demuestre que existen respuestas a las demandas que realiza la sociedad. Les agradecemos su atención y esperamos que les haya gustado. Muchísimas gracias.